Por favor, si quiere ir abriendo su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo 5, 10. Porque vamos a continuar con la serie Verdaderos Discípulos. Esta es la enseñanza número 16 sobre la serie, que se titula ¿Por qué persiguen a los discípulos? ¿Por qué es que los atacan a los discípulos de Jesús? ¿Por qué los calumnian? Vamos a leer Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A mí me surge una pregunta, que es la siguiente: ¿por qué unos rasgos de carácter tan hermosos que Cristo forma en sus discípulos provocan persecución? ¿Por qué cuando Jesús toma a una persona y lo hace su discípulo y lo va transformando y lo hace un mejor hombre, lo hace tierno, humilde, manso? ¿Por qué esos rasgos tan hermosos que Jesús hace en sus discípulos provocan ataques, burlas, agresiones, menosprecio? ¿Por qué? Pues, bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque el que es pobre de espíritu, que reconoce que sin Dios no puede hacer nada, depende totalmente de Dios. Y eso se contrapone con el espíritu de autosuficiencia que tienen la gente que no conoce a Dios. Son aquellos que le dicen a usted: tú para todo mencionas a Dios, tú para todo la Biblia dice, que no puedes hacer nada por ti mismo, que dependes tanto de Dios. Pues es lógico que va a haber una confrontación y te agreden, debilucho, simplón, bueno para nada. Un humilde de espíritu, un manso de espíritu, contrasta con lo agresivo que es la gente hacia Dios. Tú amas a Dios, respetas a Dios, honras a Dios. Ellos no. Ellos cuentan chistes de Jesús, ellos cuentan chistes de la Biblia, blasfeman el nombre de Jesús. Entonces, por lo tanto, cuando tú eres humilde, manso, tiemblas ante el Señor, pero no la tembladera esa que hay por ahí, sino tiemblas de temor de Dios por lo que Él habla, porque tú amas a Dios. Obviamente, a una acción tuya hay una reacción de aquellos. Y viene el vituperio, viene la agresión. Cuando tú pecas y lloras por tus pecados, se contrapone inevitablemente con aquellos que no son creyentes, porque ellos se regodean en sus pecados. No solo los hacen, dice Pablo a los romanos, sino se complacen con los que los hacen. Entonces son aquellos que te dicen: no exageres, santurrón, la vida es una y hay que vivirla, dicen. Entonces los que tienen hambre y sed de justicia, los discípulos de Jesús, que tienen hambre de hacer lo recto delante de Dios, que quieren agradar a Dios, pues es obvio que se contrasta con aquellos que andan en la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos, ¿sí? Los que son misericordiosos contrastan con la insensibilidad de aquellos que son egoístas, que dicen: lo mío es mío y lo tuyo es mío. Pero ellos nunca dicen: lo mío es del Señor y yo puedo ser generoso. Entonces, contrasta inevitablemente el carácter de un discípulo, de un hijo de Dios, con uno que no es. Y esto, inexplicablemente, hermanos, produce agresión. Por ejemplo, los limpios de corazón contrastan con los falsos, con los hipócritas. Si tú eres una persona limpia de corazón y eres íntegro, eres recto, pues vas a evidenciar la falsedad y la hipocresía de otros. Entonces vas a provocar una agresión y te van a decir: ay, sí, monja guerrillera. O te van a decir: monje loco. O te van a decir: ay, sí, santurrón.
Los pacificadores, los que han vuelto a una relación con Dios, ahora tienen paz con Dios y ellos por medio del mensaje reconcilian a los hombres y los llevan a la paz con Dios por medio del mensaje. Pues eso contrasta con los que son rencorosos, amargados y vengativos. Es que usted no sabe lo que me hizo mi padre. Mira, perdónalo. No, ¿cómo? Entonces hay una reacción. Lo que pasa es que a ti te han lavado el cerebro y te empiezan a atacar. Pero Jesús nos advirtió al respecto y nos da una bienaventuranza. Fíjense lo que él dijo en Juan capítulo 3, versículo 19, Juan 3, 19. Vamos a ver qué dijo Jesús. Juan 3, 19 dice así: y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo. Él es la luz del mundo, Cristo, con su palabra, y Él mismo es luz. Y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas. Tinieblas es símbolo de pecado, de corrupción, de maldad. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquí la luz es sinónimo de pureza, limpieza, rectitud, integridad, etc. Entonces, ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aquí malo significa lo pervertido, lo corrupto, aborrece la luz. Claro, él no quiere la luz que le dice que está en error. No les gusta. Aborrece la luz y no viene a la luz. Esta es la razón, para que sus obras, o sea, lo que él hace, dice, vive, etcétera, no sean reprendidas, no sean contrarrestadas y condenadas por la luz del Evangelio. Versículo 21. Más el 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 21. Más el que practica la verdad, el que vive la verdad del Evangelio, la obediencia a Dios, etcétera, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras, su vida, lo que piensa, lo que vive, etcétera, son hechas en Dios. Entonces, aquí claramente Jesús está hablando de dos tipos de personas: los que aman las tinieblas, el pecado, y los que aman la luz, la santidad, la rectitud, los que aman a Dios, los discípulos de Jesús. Bien, vamos al capítulo 7 del mismo Juan. Este pasaje, en los primeros versículos, primeros 6 versículos de este capítulo, habla de los hermanos de Jesús que no creían en Él, porque lo vieron crecer junto con ellos y se burlaban, no creían en Él. Y dice en el versículo 7 de Juan 7: no puede el mundo aborreceros a vosotros, o sea, a sus hermanos que en ese momento no creían. Dice, mas a mí me aborrece. ¿Qué hizo el mundo con Jesús? Lo aborreció. Ahora, ¿por qué lo aborreció? Aquí te lo dice: porque yo testifico de él, o sea, del mundo, que sus obras son malas. Es decir, con el mensaje de Jesús, él testificaba que los hombres eran corruptos, que estaban llenos en su corazón de adulterios, de robos, de homicidios, de perversidad y media. Por eso el mundo lo aborreció a Jesús. Ahora, vamos al capítulo 15 de Juan. Y ahora les dice a sus discípulos qué les va a suceder a aquellos que quieren caminar como Él. Pablo le dijo a Timoteo: el que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá, ¿qué? Persecución, agresión. Ahorita vamos a explicar que un poco más amplio eso, esa persecución, esa palabra. Juan 15, versículo 18. Dice, bueno, el 17: esto os mando, que os améis unos a otros. Entre hermanos debemos amarnos. Cuando hay diferencias, Jesús dejó establecido en Mateo 18: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, y si se arrepiente, has ganado a tu amigo, a tu hermano. Si no se arrepiente, toma 2 testigos y
bueno, reconcíliense, y si no, pues díganlo a la iglesia que es un rebelde, y si no, expúlsenlo de la iglesia, ténganle por gentil y publicano. Entonces, pero se nos manda a amarnos entre nosotros y a perdonarnos. Pero luego noten el contraste, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed, digan todos sabed. O sea, necesitamos saberlo. Que si a él lo han aborrecido, sabed, dijo Jesús, que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, para que no se asusten cuando los agredan. Versículo 19. Si fuerais del mundo, significa, si fuerais como los que viven en el mundo amaría lo suyo. Es decir, que el mundo, fíjense, el adúltero se junta con los adúlteros, ¿no es cierto? El borracho con los borrachos, ¿sí o no? El drogadicto con los drogadictos, las chivas con las chivas, los zorros con los zorros y los santos con los santos. Entonces, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, o sea, lo que es igual a él. Pero porque no sois del mundo, significa que ya no somos como los que viven allá en el mundo. Cristo nos ha rescatado. Dice que Él nos eligió. Antes dice, yo os elegí del mundo. Ahora, note la razón del por qué los cristianos somos aborrecidos, rechazados, burlados, etc. Por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo los agrede, por eso el mundo los rechaza, por eso el mundo se burla de ustedes, porque se burlaron de mí. Miren, vamos a Mateo 5:10. Jesús da la bienaventuranza y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados, dichosos, felices. ¿Cómo está eso? A ver. Persecución se tradujo de la palabra griega dioko, con K, y significa perseguir, significa agredir, pero en el verbo griego implica dos direcciones, agredir verbalmente y físicamente. En otras palabras, Jesús está diciendo, bienaventurados los que son agredidos verbalmente y físicamente. Pero luego añade una cláusula muy importante, por causa de la justicia. Ahora, ¿aquí qué significa por causa de la justicia? Significa por causa de las verdades del Evangelio, por causa de caminar como Dios quiere que camines, con rectitud. Por ejemplo, fíjese, una vez un hombre entró a la congregación, hace años de esto, y me golpeó, me descontó, me fracturó la nariz, tumbó al siervo de Dios. ¿Y sabe cuál fue la razón? Porque su esposa se había convertido a Cristo y decía este hombre que por mi culpa ella había dejado de drogarse junto con él. O sea, eso es inexplicable. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen familiares o conocidos que están en las drogas? Levanten la mano. Ay Dios, un montón. Ok. ¿Cuánto darían porque sus familiares o amigos salieran de la droga? Nadie quiere que su papá, sus hijos estén en la droga. Entonces es inexplicable por qué este hombre vino y me golpeó porque su esposa dejaba de drogarse. Me golpeó. Es inexplicable. Ahora, cuando me descuenta la primera vez, yo me levanté y pues que me quiere salir lo Chuy Olivares, ¿no? Lo humano. Entonces dije, no, como estaba bajito, dije, me lo surto rápido. Un caratazo y va para abajo, porque yo estudié karate, aunque sea en la mente, pero lo estudié. Entonces cuando yo voy levantándome para contestarle, claramente la voz de Dios me dijo, baja tus manos. ¿Qué no acabas de predicar? ¿Saben lo que prediqué ese domingo? El que te den una mejilla, ponle la otra. Por eso desde entonces ya no predico ese versículo. No, porque Dios me probó inmediatamente que terminó la predicación, me probó. Entonces cuando yo voy levantándome, yo voy hirviendo así con la vena saltada aquí, y el Espíritu Santo me habla, y yo bajo mis manos,
pero usted no se imagina lo que batallé, ¿eh? Entonces puse mis manos acá atrás y me dice el hombre se llamaba Severo. Es en serio, así se llamaba. Y me dice, ¿a poco me vas a poner la otra mejilla? Yo le dije, sí. Yo dije, este se va a apiadar de mí. Pero me engañé a mí mismo, porque ¿cómo puede ser misericordioso un pagano? Y que me suelta la segunda. Y que me descuenta, hermano. ¿Pero por qué? Porque su esposa dejó de drogarse. Sí, por eso. Inexplicable, ¿no? Hay personas que dicen, yo prefiero verte drogado, borracho, que me engañes, a que te hayas cambiado de religión. Ay, Señor, qué cerebro tiene. Bueno, el asunto es este. Fíjese cómo hay una reacción inexplicable. Entonces, ¿cómo es posible que gente con corazón limpio, manso, reciba agresiones? Bueno, Jesús lo dijo. ¿Sí o no? Ahora dice, por causa de la justicia. Escuche bien, hay falsos cristianos, falsos maestros de la Biblia que engañan a la gente. Y cuando usted o un predicador habla la verdad y expone la corrupción y las tranzas de aquellos falsos, ellos dicen, estoy siendo perseguido por causa de Cristo. No caigamos en el engaño. Hay que saber distinguir, escúchenme bien, hay que saber distinguir cuando es una reprensión por conducta que viola los principios de Dios a ser perseguido por vivir como Dios quiere y predicar lo que Dios dice que se predique. ¿Notan la diferencia? Espero que sí. A Jesús lo agredieron verbalmente y físicamente. Verbalmente le dijeron, estás endemoniado. Fíjate nomás. A ti te dicen aleluya y ya te andas derritiendo. A Jesús le dijeron, eres un borracho, eres un comilón. Verbalmente. Físicamente, pues ni se diga, sabemos lo que hicieron con él. Lo martirizaron. ¿Todo por qué? Por decirles la verdad de su condición. Por decirle a los fariseos que eran unos hipócritas. Por eso. Que decían una cosa y vivían otra cosa. Por eso lo hicieron lo que le hicieron. Bueno, después de 2000 años Jesús sigue siendo calumniado. Lo siguen agrediendo verbalmente. Después de 2000 años hoy sacan historias de que Jesús era amante de María Magdalena. Que ella que tuvieron una niña. Hágame usted favor. Otros más cínicos dicen que Jesús era homosexual, que era amante de Juan el apóstol, porque hasta se acostaba en el pecho de Jesús. Eran homosexuales. Bueno, si eso dijeron del maestro, ¿qué no van a decir de los discípulos? A Pablo lo agredieron. A Pablo le dijeron que él no era apóstol. Miren lo que dice Gálatas 4:16. Pablo, por decirles la verdad, mire, en el capítulo 3, versículo 1, les dice, oh Gálatas insensatos, faltos de cerebro. Eso significa. Hay una versión, Dios habla hoy, la Biblia para todos, que dice, Gálatas estúpidos. Así dice la traducción, hermanos. ¿Alguno trae esa traducción? Que dice Gálatas estúpidos. A ver, levante la mano. Allá 1, 2, 3, 4. Entonces les habló fuerte, les dijo, oh, Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Significa, ¿quién los hechizó? Para no obedecer a la verdad. Estaba enojado Pablo, ¿eh? A vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo que pasa es que los habían invitado a los Gálatas a un encuentro G12. Y querían que volvieran a crucificar los pecados. Entonces Pablo dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahora, fíjese el capítulo 4 de Gálatas, versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea,
A los mismos cristianos de Galacia se los echó como enemigos. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere decir por qué? Porque les hablaba con la verdad. Pero como dice la Biblia, que la verdad no peca pero incomoda, ¿verdad que así dice la Biblia? Entonces, pues la verdad no peca pero incomoda. Pero ¿a quién le gusta que le digan sus verdades? Pues a nadie. Y cuando tú dices una verdad del Evangelio, ¿y quién eres tú para decirme a mí? Dicen, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y luego empiezan a sacar, se ponen espirituales y sacan versículos fuera del contexto. Entonces Pablo se volvió enemigo de los Gálatas por decirles la verdad. Pero no solo de los mismos Gálatas que se habían torcido porque le creyeron a falsos maestros que habían entrado a la iglesia. Y les dijo faltos de cerebro, faltos de inteligencia espiritual. No solo ellos, los judíos mismos. Un día lo apedrearon. Lo agredieron físicamente y verbalmente. Fíjense, 1 Corintios, capítulo 9, atrasito. Vean lo que sucede, versículo 2. Si para otros no soy apóstol, 1 Corintios 9, 2. Si para otros no soy apóstol, ¿por qué dice esto? Porque unos empezaron a decir, Pablo no es apóstol, él ha abusado de ustedes, corintios. Si para otros no soy apóstol, para vosotros, corintios, ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Fíjate el versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Porque acusaban a Pablo de que les quitaba el dinero, abusaba de ellos, los coercionaba, es decir, los manipulaba. Y los que hacían todo eso eran los falsos apóstoles, fíjate nada más. Entonces él dijo, contra los que me acusan, era una mentira, era una calumnia. La vida de Pablo era totalmente correcta conforme a los parámetros del Evangelio. Pero aún los judíos, como iba a decir hace un momento, se volvieron sus enemigos. Un día lo apedrearon. Aquí fueron agresiones verbales, pero físicas las sufrió también. Un día lo apedrearon y le pusieron una golpiza, de tal manera que pensaron que estaba muerto y lo dejaron ahí por muerto. Entonces, estamos viendo cómo el mismo Jesús y luego ya sus discípulos son agredidos cuando es por causa de la justicia, por causa del Evangelio. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque le dijo al rey Herodes, hey, rey, no puedes tener esa esposa, esa mujer por tu mujer, por tu esposa. Esa mujer es esposa de tu hermano, le decía Juan el Bautista, y no puedes, es adulterio. Y Herodes no le gustaba que le dijeran la verdad. Entonces provocó una reacción. La mujer adúltera tenía una hija que le bailó al rey Herodes. Ahí se inventó el baile ese a los hombres. Bueno, ya era más antiguo. Y le bailó y le gustó a Herodes. Dijo, ay, ahora con la hija también. Era un pervertido ese hombre. Entonces dijo, ay, pídeme un deseo. Fíjate, nomás porque le bailó ahí media desnuda. Pídeme lo que quieras, hasta el reino te doy, le dice. Entonces es aconsejada por la mamá y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista porque ya me tiene harto. Por eso no voy a su iglesia. Por eso no voy a la iglesia de Juan el Bautista porque, ay, ese se la pasa diciendo puras, ¿qué le importa mi vida? Entonces dile que quiero la cabeza de Juan el Bautista. Entonces va la muchacha ahí bailando, ¿no? Con Herodes. Y le dice, pues, quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿La del Bautista? ¿Sí? Ah, claro, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque si Juan el Bautista era un hombre santo. Era un hombre que había preparado el camino del Señor, pero hablaba con la verdad. Y cuando los fariseos y los mentirosos hipócritas se formaron para ser bautizados por él, les dijo, ¡ay, ustedes, sáquense de la fila! No, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, venimos a bautizarnos, quítense de la fila. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No vengan a mí con esas cosas. No, Juan el Bautista, imagínenselo con un traje de camello marca Camel Boss.
Imagínenselo, y diciendo verdades que a quién le gustan, a nadie. Entonces, siempre la predicación de las verdades de la palabra traen una reacción, siempre. Así es el Evangelio. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 4:14, vaya conmigo. Primera de Pedro 4:14. Dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, enfatizo, vituperados, agredidos, calumniados, golpeados por el nombre de Cristo, no porque hiciste algo y alguien te golpeó o te corrieron del trabajo porque cometiste un fraude, agarraste 5,000 pesos y dijiste, luego los repongo, y te cacharon y te corrieron. Yo sé por qué lo hacen, porque soy cristiano. No te engañes. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso dice la verdad de la palabra. Entonces dice, vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice, dichosos, felices, porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué? Reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, ¿quiénes son ellos? Los rebeldes, falsos, los mentirosos, los tranzas, los adúlteros, todo. De parte de ellos, Él, o sea, Dios, el Espíritu Santo, es blasfemado, pero por vosotros se es glorificado, honrado con tu vida. Versículo 15. Así que, por lo tanto, ninguno de vosotros padezca como homicida. Imagínate un cristiano ahí, sale en el periódico, ¿verdad? Fulano de tal, que asiste a la iglesia, fulana de tal, mató a su vecino porque le echó la basura allí. ¿Te imaginas? Mató a su vecino. Ninguno de vosotros, cristianos, discípulos de Jesús, padezca como homicida o ladrón o malhechor. Escuchen bien, suegras. O por entremeterse en lo ajeno, donde no deben. Qué lástima que las suegras tienen mala fama, ¿verdad? ¿Cuántas son suegras? A ver, levanten la mano. Sean sinceras, señoras. Sean sabias. Es un consejo pastoral. ¿Sí? No se metan en la vida de sus hijos. Déjenlos. Déjenlos que ellos hagan su vida. ¿Ok, señoras? A ver, las nueras. Que no se metan las suegras. Están ansiosas de que la suegra ya se calle el pico. Ay, porque meten muchos problemas. Entonces, no diga suegra, ay, es que por Cristo. No es por Cristo ahí. Entonces, nadie padezca así, dice la Biblia. Versículo 15, 16. Pero si alguno, cualquiera, cristiano, discípulo, padece como cristiano. ¿Qué es padecer como cristiano? Cuando te agreden, porque eres cristiano. Cuando te dicen mandilón, porque ya no te vas con los adúlteros de tus amigos en el trabajo, ya no te vas con ellos con las prostitutas, ya no vas y te emborrachas en el antro, y ahora te dicen mandilón, y pues es que ya soy cristiano. Uy, todo te prohíben. Uy, eres un manipulado. Pobrecito de ti, pobrecitos de ustedes, ¿verdad que sí? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué es ello? Que te vituperan porque tú ya ahora vives para Dios. Eso es ello. Glorifica a Dios por ello, porque te vituperan. Versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, es decir, por los que están dentro de la iglesia. Tienen que empezar por nosotros, el vivir como Dios quiere que vivamos. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Imagínate. ¿Dónde quedarán? Entonces hay una bienaventuranza de Jesús, volviendo a Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución verbal o física, que son agredidos, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Pues es obvio,
Porque este es el destino de los verdaderos discípulos que heredan el reino de Dios. Porque los que son egoístas, pervertidos, corruptos, adúlteros, ¿cómo van a entrar en el reino de Dios? Pablo lo dice a los Gálatas: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No pueden, es imposible que vivan ahí. Versículo 11 de Mateo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Miren, aquí hay una variante. En el versículo 10 dice: por causa de la justicia. O sea, por causa de caminar en rectitud, por causa de vivir como Dios quiere. Pero aquí hay una variante. Bienaventurados sois cuando por mi causa. Pregunta: ¿cuál es la causa de Jesús? La causa de Jesús es el Evangelio. La causa de Jesús es su mensaje. La causa de Jesús es que de tal manera amó Dios al mundo que envió el Padre a su Hijo a morir por todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? A morir por todos. Y los suyos, los judíos en primera instancia, no lo recibieron, no le creyeron. Entonces, ¿qué es la bienaventuranza cuando por mi causa, la causa de Jesús? Cuando defendemos celosamente el mensaje del Evangelio. Eso es la causa de Jesús. Cuando defendemos lo glorioso que fue su sacrificio, que su sangre derramada nos limpió de todos nuestros pecados. Entonces, cuando alguien dice herejías y aberraciones respecto al sacrificio de Cristo, a la muerte expiatoria de Cristo, a la resurrección de Cristo, al mensaje de santidad, de rectitud, de arrepentimiento, y que dicen cosas torcidas, bienaventurados, entonces tú lo defiendes. Dices: no, discúlpame. María Magdalena no fue amante de Jesús. ¿De dónde sacaste eso? Sí, lo que pasa es que ahí los engañan. O sea que aquí yo te engaño y te hago creer que Jesús era muy santo. Entonces tú, ¿qué haces? Defiendes y dices: no, lo que pasa es que tu vida no te gusta porque tú vives mal. Y ¡ah!, se te echan encima, cristiano, y te empiezan a calumniar y vituperar, te agreden verbalmente y hasta físicamente. A mi hermana, la menor, que fue la primer cristiana en la familia, mi mamá, que por ahí está, mamá, le dio sus cachetadas literales, Yo me burlaba de ella bien tremendo. Me decía: tú tienes que ser salvo. Yo le decía: ese es un detergente. Yo le decía. Agresiones físicas y verbales. Entonces, defendemos el Evangelio, defendemos la palabra de Dios y nos echamos encima, no al diablo, a los mismos hermanos y al mundo. Fíjense lo que dice Judas 3. Está antes de Apocalipsis. Aguante el calorcito y no se me duerma. Dígale a su vecino: si ves que estoy cabeceando, dame un coscorrón. No, nomás sóplame. Está duro el calorcito. Ya mero vienen las lluvias. Los de allá arriba tienen más calor, ¿verdad que sí? Están todos así. Todos me dicen que sí, a todos dicen que sí. Judas, versículo 3, ¿ya lo tiene? Dice: amados de Dios, por la gran solicitud, diligencia que yo tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, lo que nos es común a los cristianos, la verdad de Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la obediencia, la salvación, todo lo que nos es común. Me ha sido necesario escribirles, exhortándoles, animándoles, ¿a qué? A que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Los santos aquí no son los que están colgados allá. Los santos son los creyentes, los cristianos, los discípulos. Bien. Y que contendemos, para que contendamos ardientemente. La palabra o el verbo contendáis, epagonizomai del griego, significa combatir, como si fuera una lucha, una guerra.
significa luchar también, significa defender, defender. ¿Cómo defiende usted, señora, si usted va caminando y lleva a su niña por ahí y luego está una señora así con cara de malandrina y se le queda viendo a su hermoso bebé, a su hermoso niño, y lo ve, está media tuerta así la señora, y así ve? Entonces usted dice, ay, qué fea señora, qué rara, vente para acá, mijo. Entonces su niño se le suelta y aquella señora corre y le arrebata al niño, y usted dice, adiós, mijito, que Dios te cuide, Dios te bendiga. ¿Qué hace usted, señora? Saca las uñas, ¿no es cierto? Como el de la película de las manos de tijera, y así, ¿no es cierto? A ver, ¿sí o no, madres? ¿No defenderían a su hijo? ¿Cómo lo defenderían a su precioso niño que tiene? Pues, usted hoy se lo arrebata. Escúchenme bien, hermanos. Eso es lo que significa el verbo. Defender ardientemente, fervientemente, ¿qué? La fe. Aquí fe implica el evangelio, la palabra de Dios. El problema es que cuando defendemos ardientemente la fe y la pureza del evangelio, nos echamos encima a muchos falsos cristianos, falsos maestros. Cuando yo defiendo ardientemente y digo, no puede pagar por los milagros, lo defiendo ardientemente. Y nadie me puede callar la boca, porque muchos están siendo engañados. Pero al defender ardientemente esa corrupción, o mejor dicho, al defender la palabra de Dios contra esa corrupción de venderle los milagros, pacte con Dios por tantos dólares, mándenos al canal enlace y aquí nosotros le vamos a orar para que Dios lo sane. Esa es una corrupción del evangelio. No podemos pagar por las bendiciones de Dios. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Ay, que se oiga hasta todo el mundo. Bueno, ¿eso qué provoca? Pues que me echo encima a todos los enlazados esos. Me echo encima a todos esos falsos mentirosos que abusan de la fe de la gente. Y comienza la agresión. Ahora, escúcheme bien, yo defiendo la palabra de Dios. Mi asunto no es personal con ninguno de esos. Eso no es el punto. El punto es defender ardientemente la fe que nos ha sido dada. Y no debemos de permitir que nos manipulen de esa manera. Y de muchas otras que hoy se estilan en las iglesias. Entonces es obvio que esto, al defender vigorosamente, ardientemente, eso va a producir vituperios, persecución y calumnias. Ellos dicen que yo los calumnio porque violan el evangelio. Pero ellos no pueden decir lo mismo de nosotros. Ahora, no somos perfectos, fallamos. Pero malandrines no somos, eso le aseguro, ¿eh? Eso se lo aseguro. Ni de doblez tampoco. Sigo en Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Digan todos vituperen. Viene del griego oneidizo, que significa injuriar, reprochar. Y te dicen, ay sí, tú eres muy santo, ¿verdad? Tú te has de creer muy limpiecita, ¿verdad, hermana? Tú ya te has de creer muy limpiecito, que tú nunca haces nada, que tú eres el super santo. Te empiezan a reprochar, te empiezan a decir, ay sí, muy cristiano, ¿verdad? Tú también tienes lo tuyo, no te hagas. A mí una vez me mandaron un correo que decía, ay, Chuy Olivares, tú tienes un precio también. Cuando te lleguen a él, verás cómo vas a hacer lo que todos hacen. Ay, ¿cuál será mi precio, oiga? 50 millones de dólares. Y ay, 50 millones de dólares, son 500 millones de pesos. Tendría mi futuro asegurado, ¿no? Pues todavía no me llegan al precio. Fíjese nomás. Ahora, si me llegaran con 50... ¿Quién de esos falsos te va a ofrecer 50 millones? Si te piden, ¿cómo te van a ofrecer? O sea que yo tengo un precio. En el mundo dicen, todos tienen un precio. ¿Sí o no dicen así? Yo le pregunto, ¿usted tiene un precio para traicionar el evangelio? Hay muchas iglesias que todos los domingos les canta el gallo 3 veces.
¿Entendieron eso? Pues ahí pregúntale al de al lado. Al de al lado, no al alado, porque el alado es el diablo, Hay muchos cristianos que el gallo les canta casi todos los días por traicioneros al Evangelio, porque niegan a Jesús con su vida. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice la Escritura. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan, aquí es otra vez dioco. Y dioco significa agredir física o verbalmente, ya lo expliqué. Pero luego añade, y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Toda clase de qué? De mal. Esta frase, clase de mal, oneros del griego significa, dirán toda clase de cosas perversas, inmorales contra vosotros. Pero luego añade otro verbo, mintiendo. Y esta palabra viene del griego pseudos, que significa falso. Es decir, dirán falsedades. Dirán mentiras. ¿De quién? De vosotros. Entonces, cuando tú vives conforme a la palabra de Dios y predicas las verdades del Evangelio, te vas a echar enemigos. Y viene la agresión. Viene física, puede ser física o puede ser verbal. Como yo les comentaba en una ocasión, de que cuando mi esposa y yo nos fuimos como misioneros a la Argentina un tiempo en los años 90, cuando regresamos, una hermana de la congregación nos dijo, ay pastor, dígame que no es cierto. ¿Qué? Pues es que un pastor me dijo que usted se fue a Argentina porque su esposa, como iba embarazada, su esposa lo engañó y que por eso se fue para disimular un poco. Ah, eso te dijo un pastor. Dígame que no es cierto. Y le enseñé a la niña. Le dije, mire toda la cara del pastor. Me dice, ¿quiere que le diga quién? No, no me diga, no necesito saber quién fue, no me interesa saber quién dijo eso. Ahora, ¿por qué de ese tamaño? Porque de ese tamaño es la verdad del Evangelio, que les cala. ¿Me estoy explicando? Que les duele, que se sienten evidenciados. Una persona de Manzanillo me escribió un correo y me dijo, usted es un amargado. Y yo le contesté, y usted es un aludido. O sea, ¿por qué me dijo amargado? Porque se sintió aludido. Y después me manda otro correo, dice, sí, yo estoy prisionero en la pornografía. ¿Y a poco usted no? Pues fíjese que no. Se sintió aludido. ¿Yo qué culpa tengo? Si por predicar el Evangelio te agreden así, bueno, no, pero esa fue tranquila. Esa fue despacita, tranquilita. Recibí otro correo en esta semana que decía, ay sí, Chuyo Olivares, así. Ay sí, Chuyo Olivares. Dices que no se cobre por predicar la palabra y tú cobraste ahora que se fueron tus matrimonios a la luna de miel. Te enriqueciste, Chuyo Olivares, no le hagas al loco. Te llenaste los bolsillos de dinero. ¿Cómo ves, Linda? Digo, Linda es la esposa de Chava Pardo, que ellos organizaron. Ay, que me llené los bolsillos. Fíjese, creo que fue el año pasado que andábamos allá en el evento ese que es. ¿Cuántos fueron? Bueno, ¿les gustó? Sí, estuvo tremendo, estuvo precioso. Bueno, entonces me dice alguien, oye, pastor, ahí andan dos matrimonios que están haciendo agua, están tirando leña, dice. ¿Por qué? Pues es que dice que les cobraron muy caro y que no están contentos. Entonces yo le hablé a Chava y le dije, mira, llévalos a la administración y que les expliquen. Entonces ya los llevé, vengan hermanos, ¿qué? Vengan. Y los lleva a la administración. Por favor, me explica una cosa. Si estas personas, son dos matrimonios, vienen por fuera a hospedarse estos días al hotel, ¿cuánto pagarían por noche? Entonces dice, por persona. Entonces dice, bueno, la tarifa es casi 3,000 pesos por persona, diarios. Y son 2 noches. Entonces, ¿cuánto sería? 12,000 más el impuesto, más esto, 13,000 y pico. Eso es lo que tendríamos que pagar. Eso es lo que tendrían que pagar ustedes. Ay, perdónenos, hermano. Y lo van conmigo, perdónenos. No, está bien. Ustedes tenían duda, se les explicó.
pagamos menos de la mitad de lo que cobran. ¿Por qué? Bueno, la gente tiene que algo nos buscan, porque se sienten aludidos. Entonces, fíjese que yo me llené los bolsillos de dinero. ¿Cómo la ve? Los esquilmé. Y como las ovejas tienen lana y los pastores trasquilan, pues yo les pasé la trasquiladora y les quité hasta sus anillitos, ¿verdad que sí? Y les pedimos otra ofrenda ya aparte y les quité sus relojes, ¿verdad? Y les dije, traigan las facturas de sus carros. ¿Verdad que les dije, hermanos? Les dije así. Pues búsquenle lo que quieran. Las verdades del evangelio, yo no quiero que el gallo me cante 3 veces, por traicionar el evangelio, por negar a Jesús y negar las verdades del evangelio. Yo no. Y si quiere cantar, le doy una pedrada al gallo. Cállate la boca, porque sería falso. Yo estoy bien seguro en lo que estoy haciendo, hermanos. Pero eso cuesta. Pero déjenme decirles. No, esto fue de esta semana. Un hermano que en la mañana estuvo en las cámaras, me dice, oiga, pastor, esto me lo contó en la mañana. Le dije, ay, mira, ya me diste otra ilustración. Pero todavía no me decía qué. Dice, es que ¿sabe qué, pastor? Dice, fíjese que me encontré, por cosas de mi trabajo me encontré con otra persona y le empecé a compartir y salió cristiano. Tú eres cristiano, yo también. Dios te bendiga, hermano. Entonces me pregunta, ¿y dónde te reúnes? En casa de oración. Entonces dice, ¿en dónde? En casa de oración, ahí me reúno. Con Chuyo Olivares, ¿verdad? Pues te voy a decir algo, para que sepas. Nuestro pastor nos ha dicho que Chuyo Olivares se droga. Ahora ya está drogadicto, salí. No, pero ahí no quedó el asunto. Dice, no, pastor, por lo que me dijo, me da pena. Dime, hombre, pues yo me divierto. Porque la Biblia dice gozaos, ¿no? Pues yo me gozo. A ver si tú te gozas también cuando te digan. Te gozas de que a mí me dicen. Dice, no, dice, pero ahí te va, dice, esto sí, cuando se sepa, van a ver los de casa de oración. Chuyo Olivares es homosexual. Hermanos, no se me acerquen porque corren peligro de seducción, Háganle todos así. Ay. Qué increíbles son los hermanos. Ahora le dije, ¿y de qué iglesia son? El cristiano ese que te encontraste. Cuando me dijo de dónde, dije, ya sé por qué. ¿Por qué creen? Porque se siente aludido en la corrupción en el ministerio. Es obvio que te van a inventar, te van a decir, fíjese nomás. Otro dijo que yo mandé matar un pastor. O sea, soy el matapastores. Qué increíble. Ayer que dije esto, la gente le hacía, no, así como no. Y yo les decía, sí. La Biblia dice, Jesús dice, ¿sí o no dice? Si a mí me han calumniado, si a mí me han aborrecido y me han vituperado, a ustedes también lo harán. Ahora, el problema es cuando te acusan de algo que es verdad. Ahí sí, tuérzale el pescuezo al gallo, que no cante. Que no te denuncie que sí estás con una doble vida, no, ahí sí. Entonces, si te acusan de lo que te acusan, mira, si te dicen que eres la Madre Teresa de Calcuta resucitada, alabado sea el Señor. No, señora, mira, si te dicen que eres Rasputín resucitado, el monje loco aquel ruso, pues hazle así. Y si te dicen que estás medio rarito,
pues no le hagas así. Qué increíble, hermanos. Un pseudoapóstol que vive allá por Texas me mandó un correo una vez. Se lo enseñé a mi esposa y tiró la carcajada. Dice: al fin, dice, ya tenemos con qué acusarte. Ahí tengo impreso el correo que me mandó el apostolín. Dice: acabo de hablar con la mujer con la cual tú hace 10 años has mantenido una relación de adulterio. Entonces yo le contesté y le dije: bueno, mira, como ya la descubriste y ya me descubriste, yo te pago el pasaje a ti y a la señora. Les suelto el púlpito el domingo y vengan y acúsenme públicamente delante de todos. ¿Sabes qué me contestó? No, pues ya no la hallo. Ah, no, pues ya. Hasta insensatos son para acusar. Porque el que acusa está obligado a comprobarlo, ¿no es cierto? Pues es eso. Entonces no debe de extrañarnos, hermano. Fíjate lo que le sucedió a Daniel. Vamos rápido al libro de Daniel. Ve qué historia. ¿Quién era Daniel? Pues era un joven temeroso de Dios, caminaba con Dios, era recto, era insobornable, era fiel. Daniel capítulo 6. Entonces, versículo 1, fíjate lo que sucede. Pareció bien a Darío, que era un rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas o gobernadores que gobernasen en todo el reino. 120 gobernadores. Y sobre de esos 120, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos 120 sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Qué significa esto? Que era un hombre íntegro, que era mejor que todos los corruptos gobernadores esos, ¿sí? Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pues claro, dijo, este no me va a robar, este sí trabaja, llega temprano, en fin. Dijo, este yo lo pongo como mi administrador en el reino. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas, envidiosos, enojados porque Dios estaba bendiciendo a Daniel y Daniel con su vida demostraba que era hijo de Dios, buscaban ocasión para acusar a Daniel. ¿Buscaban ocasión para qué? Acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta. Aquí la palabra falta se tradujo del hebreo que significa perversión, es decir, no hallaron ninguna perversión. Dijeron, se me hace que este es homosexual y pues ¿no ves que peinadito anda? Vamos a agarrarlo. Pues le buscaron y no, salió bien hombrecito el tipo. Porque él era fiel, significa que él era digno de confianza. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí la palabra vicio no es como nosotros lo entendemos, de que fumaba habaneros de medio metro, puros habaneros, ¿verdad? O que era borracho, que se drogaba, como cierto pastor de Guadalajara se droga. No, aquí vicio se refiere a corrupción moral. Dice, no, pues no, moralmente el tipo no le hallaron, le buscaron por todos lados y lo acusaban y nada, no le podían probar nada, porque el hombre era recto. Y Daniel es el prototipo del cristiano, del verdadero discípulo del Señor. ¿Cuántos quisieran ser como Daniel? Mira, que de ti que digan lo que digan, nada más que te lo comprueben. Ahora, si te lo comprueban, ya marchaste. Pero si es mentira lo que dicen de ti, como dice la Biblia, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Así dice, ¿no? O sea que si tú no debes nada, si tú caminas bien, tú camina con el rostro levantado y que digan misa, como dicen por ahí. Entonces Daniel no le encontraba nada. Entonces aquellos hombres desesperados dijeron, ¿qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer.
Se confabularon los 122 sátrapas. Y empezaron a decir, ya sabemos, vamos con el rey a decirle que haga un decreto que el que ore a otro Dios sea echado al foso de los leones. Vamos, oh rey, mira, queremos que hagas un edicto porque se está paganizando aquí, paganizando el reino. Entonces mira, firma un edicto en el cual diga que aquel que ore a otro Dios sea echado en el foso de los leones. Entonces le tocaron el orgullo, ¿verdad? El rey dijo, sí, ¿cómo nomás nuestros dioses? Yo mismo. Entonces, redactan todo el edicto y él lo sella con su anillo. ¡Ah! Entonces dije, ahora sí vamos a agarrar al Daniel. Fíjate, el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué significa eso? Que nada absolutamente alteró sus convicciones con Dios. A mí no me importa que me echen al foso de los leones, pero a mí nadie me va a manipular. Yo soy ministro y siervo de Dios y a mí nadie me va a hacer que yo deje a mi Dios. Y entró a su recámara, abrió la ventana y se postró. Entonces que llegan allí algunos de los sátrapas con su Cybershot Sony y empezaron, check, y Daniel, check, 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 check. Leyendo los pergaminos, la palabra de Dios. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Y video, ¿verdad? ¿A quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces se van con Darío, le dice, Darío, ¿tú firmaste con tu anillo, sellaste un edicto que el que ora otro Dios se ha echado al foso de los leones? Sí. Pues a ver, el proyector, pasa las diapositivas, a ver, número 1, y luego con su control, ¿verdad? Y sale Daniel. ¿Qué? ¿Daniel? Tráiganlo a Daniel. Daniel, ¿por qué haces eso? Porque es mi Dios. Yo no voy a traicionarlo. Al foso de los leones. Pero como el rey amaba a Daniel, dijo, ay Daniel, tu Dios al que oras que te libre. Y lo echan al foso de los leones y se acuesta a dormir y agarra a un león de almohada. Dios lo libró. Daniel honró a Dios, Dios lo honró a Daniel. Pero nunca traicionó la palabra de Dios ni le volteó la cara a Dios. Ese es el prototipo del cristiano. No importa el precio a pagar, hermano. Aunque te echen al foso de los leones, ¿sí o no? ¿De veras? Otra vez, aunque te echen al foso de los leones. Aunque te digan que eres medio rarito. ¿Cómo que amén? ¿Qué pasó, hermano? No. ¿Sabes qué? Ay. Aunque te digan que eres el chupacabras. Mira lo que dice la versión nueva internacional de este versículo de Daniel, el 6:4. Dice, buscaron motivos para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino, pero no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto, Daniel era un hombre digno de confianza. Qué bonito, ¿no? Traducción, nueva versión internacional. Otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos, que es nueva, dice así, del versículo 6:4. No encontraron nada malo, porque Daniel era un hombre de fiar, y era un hombre que no aceptaba sobornos, ni era corrupto. No se vendía por unas cuantas 30 monedas traicionar al maestro, jamás. Nada alteró las convicciones de Daniel. Nada debe alterar, hermanos, nuestra fe en Cristo, amén, y nuestra fidelidad a la palabra. Pero déjenme terminar con una historia tremenda. Miren, en Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque mienten, te acusan, te vituperan, te persiguen. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, fíjate, vuestra recompensa, ¿cómo es? Grande en los cielos. ¿Por qué? Dice,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Déjame terminar con una historia que va a ver qué historia. Como dice Joaquín López Dóriga, verá qué mangas. Las mangas del chaleco. Primera de Reyes 22. Vean qué historia. Hasta parece como que se escribió hace una semana esta historia. Vea usted qué historia. Primera de Reyes 22. Vamos rápido. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. En ese tiempo se había dividido el reino Israel y Judá. Josafat, que era un rey piadoso, amaba a Dios. Ese fue el que dijo, cuando estaban los enemigos ahí, no sabemos a quién ir, solo a ti recurrimos, Señor, ayúdanos. Era un hombre que amaba a Dios, un hombre piadoso, obediente, santo, recto, etc. Pero el otro, el rey de Israel, Acab, no era tanto, no era tanto, era corrupto, el tipo era orgulloso, el tipo era mentiroso, el tipo le gustaba nada más oír lo bueno, pero no gustaba que le dijeran las verdades. Entonces dice el versículo 2, y aconteció el 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, Acab se llamaba, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, el otro rey, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos son como tus caballos. En otras palabras, somos hermanos, somos del mismo pueblo. Claro, yo te voy a echar la mano, eres mi amigo. Dijo luego Josafat al rey de Israel, ok, vamos a hacerlo, pero yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea, todo ministro de Dios, todo hombre de Dios como Josafat, se asegura de consultar con Dios, ¿no es cierto? Para saber qué va a hacer. Si Dios le dice ve, él iba. Si le dice no, él no iba. Si le dice habla, él hablaba. Si le dice cállate, él se callaba. Entonces dice, yo te ruego que consultemos hoy a Jehová para ver si es la voluntad de Dios que vayamos. Y nunca se me olvide, yo se los he contado, que hubo un problema aquí a nivel ciudad y nos juntamos 15 pastores en mi oficina, que está acá atrás, espaldas. Y nos juntamos porque teníamos que poner cartas en el asunto. Era algo que estaba perjudicando a las iglesias aquí en la ciudad. Entonces el problema era grave y dice un pastor, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí reunidos. ¿Qué vamos a hacer para solucionar y proteger las congregaciones, las iglesias, etcétera? Entonces yo levanté mi mano y dije, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia para tener un consejo de Dios. Y responde otro pastor y dice, ay, Chuy, tú todo lo quieres solucionar con la Biblia. Ah, entonces tráete el libro del Mormón. ¿Con qué soluciona un plomero los asuntos de plomería? ¿Con un violín Stradivarius? Por el amor de Dios. ¿Cuál es el instrumento con el que trabaja un futbolista? ¿Darle patadas a qué? ¿A su esposa? No. Al balón. Qué ridículo se oye un pastor diciendo, tú, pastor, todo lo quieres solucionar con la Biblia. Hermanos, la Biblia es nuestra herramienta. Ay, Dios. Entonces Josafat no es que fuera más santo que el otro, pues era un hombre que amaba a Dios, eso era todo. Pues vamos a consultar a Jehová. Entonces dice el versículo 8. El rey de Israel respondió a Josafat. ¿En cuál estoy? En el 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas. Escuchen, pongan mucha atención. Como 400 hombres. 400 profetas, o sea que hubo un congreso de profetas. Y llegaron los profetas de Costa Rica, de Guatemala, de Houston. 2, 3 profetas de Guadalajara. Se juntaron 400. A los cuales les dijo, o sea, les preguntó, los consultó, porque el profeta era el representante de Dios en aquel tiempo. ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey.
Y fíjate lo que dijo Josafat en el versículo 7. Y dijo Josafat, imagínenselo así, mírenme, imagínenselo así. Y le pregunta, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Qué pasó ahí? ¿Saben qué pasó? Josafat era un hombre que discernía y dijo, ¿no habrá otro profeta de Jehová? ¿Por qué? ¿Qué vio en esos 400? Dijo, no, estos son unos vendidos, estos son unos, porque les ha de pagar bien por eso vienen a profetizar lo que le gusta al rey y al pueblo. Dice, no queda uno por allí, uno solo, pero que sea de Dios y que hable con la verdad. Habrá uno. Fíjate lo que le contesta acá. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Pregunta, ¿por qué nunca lo invitó? ¿Saben por qué nunca lo invitó? Porque este hombre profeta que se llamaba Micaía hablaba con la verdad, hablaba la palabra de Dios y no se vendía, como hoy muchos se venden. Ahora sí que al que le quede el saco que se lo ponga, ¿verdad? Si me está oyendo algún profeta ungido que no pide paga por ir a profetizar, pues no se sienta aludido, ¿o sí o no? Sí. Entonces, versículo 8, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, o sea, lo tenía bien identificado, mas yo lo aborrezco. Mire, ¿por qué cree? ¿Por qué cree usted que lo aborrecía? Ya lo adivinó. Acuérdese que adivinar es pecado. Dice, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así, como que Josafat dijo, ya me lo caché ya lo descubrí. Manipula a los profetas. Y nada más hace traer a su iglesia a los que le profetizan bien. A ver, tráete a Micaías. Micaías mal, dijo aquel. Dice el versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, los 400, delante de, así dice el Señor, ya. Ahora, ¿qué profetizaban? Escuchen versículo 11. Y Sedequías, que era uno de los 400 vendidos, los 400 profetas, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro. Fue con el herrero y le dijo, hazme unos cuernos así de toro, mu, 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 mu. Y dijo, manda a hacer los cuernos, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y bueno, se entiende que agarraba los cuernos, con estos cuernos, con estos, así, mira, como un toro bravo, toma al torero, así los acornearás, rey, ve, tú eres el ungido de esta ciudad, eres el rey, en este reino no permitas, tú eres el mero, y así el profeta. Y Josafat mirándolo así, ay, qué payaso. Mira nomás y volteaba a ver acá, y acá bien contento, sí, yo soy el ungido aquí. Profetícenme, díganme, me gusta que me rasquen el oído, que me digan cosas de bendición. Porque los profetas de hoy, ¿saben qué dicen? Nosotros somos profetas de bendición, porque profetizamos puro bueno. Entonces los profetas de Dios no profetizan cosas buenas, puras malas. Le llaman malo a lo bueno, y a lo bueno le llaman malo estos. Pues veamos qué sucedió. Versículo 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado. Ay. ¿Dónde he oído eso? ¿Han oído algo así parecido? Y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Fíjate, versículo 13.
Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló a Micaías y le dijo, fíjate, quiso coercionarlo, o sea, manipularlo, y le dijo, he aquí que las palabras de los profetas, mira Micaías, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de esos profetas. Y anuncia también buen éxito. Ay, por eso les dije que parece que esta historia se escribió hace una semana. Qué increíble historia. Profetízales éxito y prosperidad. Entonces dice Micaías, bueno, yo voy a ir, pero vive Jehová, dice en el siguiente versículo, que yo les diré lo que Jehová me diga. Ay, estos profetas entre tanto profetizando. A ver, ¿cuántos tienen negocios aquí? A ver, levante usted, Dios me estamos, usted su negocio prosperará. Su negocio, sí. A ver, ¿qué vende usted? Tornillos. Usted será el señor de los tornillos. ¿Y usted, quién más tiene negocio? Yo, dice otro por allá. Dios me está mostrando, usted va a prosperar. ¿Qué vende usted? Anillos. Usted será el señor de los anillos. Y todas las prosperidades y todos, yo, profetícenme a mí, ándele, profetícenme. Buen éxito, todo bien. No, son de esos que no hablan nada de que aquí hay adulterio y si no te arrepientes, Dios te va a juzgar. No, pues eso es maldecir al pueblo. Fíjese. Entonces Micaías dice en el versículo 14, vive Jehová que lo que Jehová me hablar eso diré. Versículo 15, vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o los dejaremos? Él le respondió, pero el texto hebreo te aclara de que fue una respuesta sarcástica. Y le dice, sube, y serás prosperado, sube. Y Jehová te entregará en mano del rey. Oh, sí, le dice, ve. Y fíjate el 16, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces le dijo, lo cual comprueba que fue sarcástico, ¿no? Y le dice, yo tuve una visión, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuelves a cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿ves? No te he dicho, no te había yo dicho, ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, le dijo Micaías. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab? Pongan mucha atención. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Un demonio, hermano. ¿Se acuerda de Satanás cuando se puso enfrente de Dios? Cuando Dios dijo, ahí está Job, mi siervo. Aquí es un mismo pasaje equivalente. Un demonio se plantó enfrente de Dios y dijo, yo lo incito. Escuchen, pongan mucha atención. Y le dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Ay Dios, pónganse a temblar. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti, Acab. Ay. Entonces se acercó Sedequías, el de los cuernos, el torero, y golpeó a Micaías en la mejilla. Pero el verbo hebreo dice que lo golpeó severamente. Lo agarró, ahora sí como decimos aquí en México, a la malagueña. Por atrás llegó y lo descontó y le pegó. Y le dijo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte huyendo. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías, llévaselo a Amón, el gobernador, y a Joás, hijo del rey, y dile, así ha dicho el rey, échenlo a la cárcel a este.
y manténgale con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que vuelva en paz. Por decir la verdad, lo golpearon y lo metieron al calabozo. Por decir la verdad, por no venderse ni traicionar la palabra de Dios. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd pueblos todos, y les empieza a profetizar que va a venir el juicio de Dios. Entonces el Acab se lanza a la guerra y dice que un flechero en el versículo 14 disparó su arco así, ahora sí que el que le caiga. Dice que a la aventura así. Y resulta que la flecha se le mete aquí entre la junta de la armadura. ¿A quién creen? A Acab. ¿Justo dónde? ¿Quién dirigió la flecha? Dios, hermano. Y le entró aquí y le dijo a su carretero, le dijo: sácame de la batalla, sácame. Pero arreció la batalla y él se desangró y murió. Israel fue vencido, esparcido. Los 400 profetas fueron esparcidos, mentirosos, vendidos. Se cumplió la palabra de un fiel profeta de Jehová. Pero ¿a qué precio, hermanos? Termino. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que nada nos debe de hacer que nos echemos para atrás. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque es grande vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo voy a seguir adelante, hermanos, predicando el evangelio. Le duele a quien le duele. Si me dicen que soy extraterrestre, bueno, ya me pondré las antenitas del chavo. Sí, que me digan lo que me digan, no me importa. Que me lo prueben, vamos a ver si me lo prueban, lo que digan. Y lo que digan de ti igual. Pero traicionar las verdades del evangelio, hermanos, jamás. Que Dios nos ayude. ¿Quieren ponerse de pie? Levanten sus manos al cielo. Por eso les dije, vean qué historia. Levanten sus manos al cielo. Déjenme orar por algunos que son débiles, son un poco temerosos, tímidos, se preocupan por el qué dirán. Ay, Señor, ay. Padre, fortalece la fe y la convicción de algunos que titubean, de algunos que no, ni siquiera han dicho que son cristianos, mucho menos han confrontado el pecado en la familia, la corrupción. Tienen miedo de enfrentar con la palabra de Dios. Pero danos convicciones sólidas, fuertes, Señor. Ayúdanos, porque tu palabra dice: bienaventurados sois cuando por mi causa. Entonces, si nosotros somos vituperados de esa manera, calumniados, injuriados y agredidos aún físicamente, por causa del evangelio, por causa de la justicia y la causa de Jesús, entonces nos gozamos. Señor, ayúdanos a ser verdaderos discípulos. Hay que pagar un precio para ser cristiano y estamos dispuestos a pagarlo, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Ayuda a los que son débiles, Señor. Sosténlos. En el nombre de Cristo Jesús, nos encomendamos a ti, Señor, y a la palabra de tu gracia. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.